Primer mandamiento. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primero, y todos sabemos que siempre al principio es la mitad de la batalla. Segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es verdad que Dios es uno y que no deberíamos hacer ídolos. Un pueblo primitivo necesitaba que se le dijera eso, porque era muy dado a hacer ídolos de la clase palpable. Cortaban la rama de un árbol y la tallaban en algo a semejanza de un hombre o un animal, o tomaban una piedra y la adoraban. Nosotros, ahora que somos gente más sofisticada, a veces nos preguntamos el porqué de esto, y si consideramos los procesos mentales del hombre primitivo y sus sencillas reacciones, podemos comenzar a entender que cuando lo embarga el miedo y se llenaba de ansiedad, no era sino natural que dicho hombre primitivo se aferrara a algo externo, por lo que construía un ídolo que adorar. Moisés tenía que decirle a su gente que no hiciera eso. Por supuesto, siguieron haciéndolo. Ustedes recuerdan la historia del becerro de oro y también que se dieron otros sucesos, pero él les dijo que no lo hicieran. Cuando la mayoría de las personas releen los mandamientos o van a la iglesia y los ven escritos en alguna parte, piensan para sus adentros: bueno, el primer mandamiento es muy importante, pero el segundo, bueno, por supuesto que ya está algo pasado de moda. Ya no se aplica a la circunstancia actual. Ya la gente no hace imágenes, ni se inclina ante ellas, ni las adora. Pero si miramos un poquito más allá, encontramos que esto no es el caso. Y si observáramos dentro de nuestro corazón, encontraríamos que hemos creado cualquier cantidad de imágenes, muchos dioses paganos, y que cada día de nuestras vidas nos inclinamos ante ellos y los adoramos. Hacemos esto cuando le damos poder a algo que no es Dios. Estamos convirtiendo esa cosa en un ídolo, aunque no sea una imagen palpable de madera o piedra. Doquiera que le damos poder a cualquier cosa que no sea Dios, estamos fabricando un ídolo. Todo verdadero gusto, admiración y gozo es expresión de Dios. Cuando vemos una bella puesta de sol, deberíamos gozar de ella y amarla, sabiendo que es la belleza, la vida y el gozo de Dios. Pero eso no es hacer de ella un ídolo, no le estamos dando ningún poder. Sin embargo, hay muchas cosas en la vida a las que les damos poder, por ejemplo, a nuestros padecimientos, particularmente si se trata de una dolencia favorita. La gente se va a reír de esto, pero hay personas que dicen mi reumatismo, y lo dicen con bastante cariño. Otros dirán mi indigestión. Estamos haciendo ídolos de estas cosas, les estamos dando poder y no podemos curarlas. Es solo cuando les quitamos poder que las podemos curar. A menudo hacemos ídolos de nosotros mismos. Podemos ser y hacer algo realmente espléndido, justamente lo que Dios tiene en mente que tú hagas, si obtienes lo que a veces se llama el equivalente mental. Y si decimos que no podemos, que no hay oportunidad, lo que en verdad estamos diciendo es: soy tan importante que Dios, quien hizo el universo, no puede hacer nada en cuanto a mí concierne. Puede hacer todo lo demás. Cambió a toda esa gente de la que leemos en la Biblia, pero cuando llega a mí, se le traba la máquina. Y ahí estamos haciendo un ídolo. La gente que es realmente egoísta y tiene una tremenda vanagloria de su propia virtud, también están haciendo un ídolo de sí mismos. El egoísmo es malo, pero descuidarse a sí mismo es aún peor. Es mejor estar en el medio, como dirían los griegos, entre los dos extremos. Siempre hay un justo medio. La gente del Viejo Testamento tenía prohibido hacer imágenes
y lo tomaban literalmente. Moisés no quería que fabricaran estatuas porque en esa era las hubieran adorado, de manera que hizo la regla sin excepción. Nada de estatuas, nada de ídolos. Habían salido de Egipto, donde lo que sobraban eran estatuas en cada esquina, algunas bellas, algunas horribles, que eran adoradas por el pueblo. Así que para esa generación, Moisés hizo la ley de nada de estatuas. Mahoma hizo lo mismo mucho tiempo después por la misma razón. Él quería apartar a su gente de adorar estatuas de madera y piedra, así que las prohibió del todo. Moisés no tenía la intención de que eso se perpetuara indefinidamente. Ellos quebrantaron esta ley al tener 2 estatuas de ángeles en el Sancta Sanctorum. Pero allí está la naturaleza humana. Igual que nosotros, que nuestro conocimiento de la verdad, de la omnipresencia de Dios, quebrantamos los mandamientos todos los días de una manera u otra. Y esta gente quebrantaba los mandamientos también, pero prescindiendo de esto, no hacían imágenes. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomase su nombre en vano. Este mandamiento o ley de la vida va un paso más allá. Sabemos realmente, por supuesto, que no podemos tomar el nombre del Señor en vano. Si tratamos de hacerlo, vamos a fallar, porque cuando tomamos el nombre de Dios en sí y lo usamos, las consecuencias tendrán que darse inmediatamente. Estamos constantemente tratando de tomar el nombre de Dios en vano. No estamos hablando aquí de simplemente mencionar el nombre de Dios. Mucha gente usa el nombre de Dios muy a la ligera, pero este mandamiento, la ley de la vida, significa mucho más que eso, porque el nombre de Dios no es simplemente su sonido, sino que es nuestra convicción respecto a Dios. ¿Qué crees que es la naturaleza de Dios? ¿Cómo crees que Dios es? Esta es la pregunta más importante, porque tu idea de Dios determinará la tonalidad de tu vida y la totalidad de tu vida, desde la médula de tus huesos hasta el lugar más recóndito a donde llegue tu influencia. Todo está determinado por tu verdadera creencia en la naturaleza de Dios. Lo que importa es lo que en realidad crees de Dios. Si dices, la verdad es que la cuestión es tan vaga que no sé realmente lo que pienso acerca de Dios. Y eso dejará tu vida vaga, a la deriva e indeterminada. Es tu concepción de la naturaleza de Dios lo que compone la totalidad de tu vida. Te consigue la clase de amigos y enemigos que tienes y la clase de gente que conoces. De todas las cosas importantes que se deberían atender, lo que más importa es tu idea de Dios, porque ésta lo determina todo. Tu idea de Dios no es el nombre que le das a Dios, de hecho no importa cómo lo llames. Decimos Dios, los alemanes Gott, los ingleses God, los franceses Le Bon Dieu, en sánscrito es Shiva, el resplandeciente. Estos tan solo son nombres. El verdadero nombre de Dios para ti es la idea que tienes de Dios, tu idea de Dios. No la mía, no la de tu padre, ni de tu madre, no la idea del cura, tu propia, honesta y real idea de Dios. Dicha idea gobernará toda tu vida. Ese es el nombre de Dios para ti y no lo puedes tomar en vano. Eso es lo que quiere decir la Biblia cuando dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No lo puedes hacer. Si tu idea de Dios es una idea elevada, que se aproxima a la verdad, te va a ir bien. Si tu idea de Dios es falsa, bien alejada de la verdad, no te va a ir bien. Esto es una verdad en ti. Todo está determinado por tu idea de la naturaleza de Dios. A veces preguntan, ¿crees en Dios? Pero dicha pregunta y su respuesta no tienen significado alguno hasta que puedas decir en qué clase de Dios crees. No hay nadie que no crea en algo. Los llamados ateos o materialistas siempre creen en las leyes de la naturaleza. Los ateos más militantes de la actualidad son los marxistas, los que se autodenominan seguidores de Marx, aunque es probable que Marx los excomulgaría a todos si regresara. En el gobierno ruso, un departamento antidios tienen también. Sin embargo, todos ellos creían de la forma más patética en las leyes de la naturaleza, de manera que tales personas sencillamente llaman a Dios con el nombre de naturaleza, y eso es todo.
Todos estos materialistas creen en las leyes de la química y la física, creen en la ingeniería, dicen que el cerebro segrega pensamientos, así como el hígado segrega la bilis, y que las leyes de la naturaleza son inmutables y demás. Creen en las leyes de la naturaleza y esa es su idea de Dios. Es decir, que la única pregunta inteligente es ¿en qué clase de Dios tú crees? Aún para aquellos que no gustan de la palabra Dios. Y no puedes creer en alguna clase de Dios sin obtener el resultado de ello. Si dices que no sabes cómo es Dios, obtienes como resultado todo tipo de confusión y bamboleo en tu vida. Ahora bien, sea cual fuere la idea de Dios que tengas, ese es el nombre de Dios para ti, y no puede fallar en tener su efecto. No puedes tomar el nombre del Señor en vano, porque el Señor no dará por inocente el que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento. La Biblia dice, acuérdate del día de reposo que es el Sabbat para sacrificarlo. No debemos hacer del domingo una superstición. No queremos abolir el domingo. Es algo excelente que se parte y se aparte un día a la semana para descansar. Los puritanos hicieron del domingo una superstición. ¿Por qué un puritano de Nueva Inglaterra en el siglo XIX se rehusaba a hacer lo que fuera el domingo, incluso andar en coche o hacer el trabajo que fuera el domingo? Porque a los antiguos hebreos se les dijo que no realizaran labor alguna el sábado. Esa era la lógica de la cuestión. Si el sabbat hebreo era obligatorio sobre el puritano, entonces debería haber ingerido comida kosher y todo el resto de la cuestión. Así que no hagamos una superstición de esto. Démosle gracias a Dios por el domingo. Es un hábito espléndido el de ir a la iglesia los domingos, pero que sea porque quieres adorar a Dios con otra gente, hacer culto comunal y porque quieres aprender algo. No vayas a la iglesia como si fuera un sedante, porque sería una superstición. El verdadero significado de ese mandamiento es la instrucción sobre la oración. El significado fundamental o básico de toda la enseñanza bíblica resulta ser instrucción sobre la oración, porque es la única actividad que importa. No hay nada más que realmente importe. Podríamos decir, oh sí, yo puedo hacer otras cosas como comer, beber, comprar, vender y demás. No, esos son tus actos, son solamente expresiones de tu carácter. Ahora mismo eres cierta persona con determinado carácter. Que es un manojo de hábitos con una perspectiva acostumbrada. Eso es lo que tú eres. Hasta cierto punto tu familia conoce ese cúmulo de características mejor que tú. Pero hay partes de eso que solamente tú conoces y todo lo que puedes hacer aparte de orar es actuar ese papel. Solamente puedes ser tú mismo, pero si eres una persona de dedos ágiles y si se te diera la oportunidad de que alguien dejara una cartera o reloj mal puesto, no podrías resistirlo. Puede que hayas tomado muchas resoluciones buenas, pero no te harían el más mínimo bien. Un ladrón podría decir, he estado adentro de la prisión y no pienso regresar ahí. Pero resulta que se le presenta el dinero, la cartera, el reloj y tiene que echarle mano. Si eres una persona de buen corazón, tendrás que hacer o decir algo amable cuando se dé la oportunidad. Si eres una persona de malos sentimientos, no puedes resistir la oportunidad de decir algo que dolerá. Y todos los caballos y hombres del rey no podrán hacer nada al respecto. Si eres eficiente, tendrás que trabajar eficientemente. Pero si eres un chapucero, por más que tu empresa te haya dado el mejor equipo, solo podrás hacer chapuzas. Tienes que hacer lo que eres, salvo cuando oras, y eso sí te cambia. Si el ladrón ora, le saldrá la bondad de corazón, y ya no podrá decir esas cosas malvadas o indignas. Y si el estúpido o el chapucero ora, se volverá sabio y eficiente, y ya no volverá a echar a perder las cosas. De manera que la oración es la única actividad, y lo grande de la oración es hacerla y dejar el asunto quieto. Eso es observar el sabbat. Cuando venga el día de mañana, vuelve a orar si es necesario. No digas, esto será suficiente por hoy. Mañana vuelvo y lo doy. Porque eso es expresar que la oración
que acabas de terminar no es suficientemente buena. Es como un hombre que a pesar de que ora para que haya buen tiempo, se lleva un paraguas por si acaso. Ora y cree que tu oración va a trabajar. Actúa tu papel y déjalo. Quinto mandamiento. Entonces dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Deberíamos respetar a nuestros padres precisamente porque son nuestros padres, pero esa enseñanza es solo la interpretación externa de este mandamiento. Por debajo está la divina enseñanza metafísica, ya que Dios es el Padre y la Madre reales. Cuando este mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre, introduce los dos polos, el masculino y el femenino, y por supuesto la polaridad es la fuerza motriz del universo. En la Biblia la madre significa la naturaleza del sentimiento y el padre la naturaleza del conocimiento. La mayoría de las personas tiene un lado o el otro más desarrollado. Cuando nuestras oraciones fracasan y no obtenemos la demostración, fallamos porque no estamos honrando a nuestro padre y a nuestra madre. Sabemos que el significado de eso es que el conocimiento y el sentimiento, o el intelecto y las emociones, tienen que estar equilibrados. La tierra, en la Biblia, significa manifestación. Que tu día se alarguen en la tierra significa que tengas poder sobre tu alrededor, que puedas curar tu cuerpo o el de otros, controlar tus negocios, hacer tu hogar feliz, y para hacer eso tienes que equilibrar el conocimiento con los sentimientos. Ahora bien, a mucha gente le resulta más fácil el conocimiento, que consiste en entender que Dios es el único poder, y que si le das poder a cualquier cosa o persona que no sea Dios, estás limitando a Dios. Si dices, no podemos curar eso porque ese hombre es demasiado viejo, o si afirmas, podrías tener éxito en California, pero no en New York, eso es negar a Dios. Cuando entiendes que Dios no está limitado por las condiciones, que no importa cuán enfermo puedas estar hoy, qué errores hayas cometido, cuán tontamente te hayas portado o cuán fuerte puedan parecer las fuerzas que te contrarían, Dios es más fuerte que las condiciones. Ese es el lado del conocimiento. El mundo piensa que las llamadas leyes de la naturaleza son verdad y que no pueden ser cambiadas. Sin embargo, sabemos que si te elevas en conciencia por encima del plano físico, las puedes cambiar, pero que mientras estés en el nivel del plano físico, estás bajo su control. El mundo piensa que un hombre de determinada edad no puede ser curado tan fácilmente como uno de otra edad, que algunas enfermedades son fáciles de sanar, mientras que otras son incurables, que si tomas ciertos problemas en determinado momento, los puedes superar, pero que si no lo haces, no puedes. Sin embargo, sabemos que nunca es demasiado tarde, porque Dios está fuera del tiempo. Es así como tenemos el lado del conocimiento. Lo que más falta nos hace es controlar el sentimiento. Nuestros sentimientos están del lado del miedo. Cuanto más sentimientos tienes, más fuerte es tu naturaleza emocional, siempre y cuando la pongas en el lado positivo, pero es peor si la recuestas del lado negativo. Ponlo sobre el lado bueno, sobre el lado del amor divino. Cree en Dios, en ti mismo, en el futuro, en la armonía, y eso te sacará del problema que sea. Sin embargo, muy a menudo la naturaleza se inclina hacia el otro lado, y entonces tenemos a los pocos que se vuelven sangre fría, que no tienen sentimientos, se creen superiores y están marchitados por el orgullo espiritual. Respingan su nariz ante el mundo y hablan sobre lo avanzados que son, por lo que resultan severamente castigados. De manera que si dejas por fuera uno de los dos lados, no estarás honrando a tu padre y a tu madre y no tendrás ningún verdadero poder de oración. Sexto mandamiento. No matarás. Como reglas de conducta, los mandamientos que dicen no son semejantes a las expresiones no fumar, prohibido pasar. Pero cuando vas más allá del significado superficial, entonces el no se convierte en no puedes. De este modo, el mandamiento no matarás es esencialmente una expresión de la ley cósmica de que no puedes matar.
y cuanto antes descubras esto, mejor. Siempre estamos tratando de matar. Sin embargo, este mandamiento está aquí para decirnos que el pensar en matar es autoimponernos problemas que tendremos que enfrentar y borrar en algún momento. Nunca muere nada externamente. Nadie puede matar tu carácter, tu paz mental, tus negocios, tu reputación o cualquier cosa que sea tuya. Tú puedes, pero nadie más puede hacerlo. Ningún hombre o mujer ha sido alguna vez destruido desde el exterior. Mucha gente desperdicia su vida pensando en cómo lo están dañando, lastimando o insultando a las demás personas. Qué buenos podrían ser, qué cosas maravillosas podrían hacer si no fueran por los otros. Mientras creas esto, no podrás progresar. Tan pronto como sepas que nadie puede herirte, entonces serás libre para superar cualquier error y para hacer y hacer lo que desees. Entonces la Biblia nos dice que esto es un no para todo. La conciencia tiene que expresarse a sí misma por lo que es, sea bueno o malo, y no puedes matar en lo externo. Podrás cambiar tu conciencia mediante la oración, pero no podrás matarla. Eso nos da la clave para cambiar nuestras vidas para mejor. Podemos traer a nuestras vidas todo el bien que queramos, trabajando primero sobre nuestra conciencia y cambiándola mediante la oración y la meditación. Al cambiar la conciencia, el exterior cambiará también. Séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento dice: no cometerás adulterio. Naturalmente, ese mandamiento significa lo que dice. El estándar cristiano de conducta con respecto a la pureza personal nunca podrá ser mejorado. Ese es el estándar que ha sido enseñado por todas las viejas iglesias cristianas, sin excepción. Sabemos, por supuesto, que pureza no es lo mismo que puritanismo. Ciertamente los estándares de celibato estricto para las personas solteras y la vida matrimonial normal para la gente casada no se pueden mejorar. Ahora puede que resulte extraño decir vida matrimonial normal para la gente casada, pero es necesario por la razón siguiente. En el pasado, ciertas sectas religiosas y una o dos secciones del movimiento metafísico han enseñado que la vida matrimonial normal para la gente casada es vivir como hermanos. Eso está completamente errado. El matrimonio honorable es totalmente digno y es mejor que la gente casada viva una vida matrimonial normal. Eso no interferirá con sus oraciones en forma alguna. Lo primero que Jesús hizo en público fue asistir a una boda para darle su aprobación a la vida matrimonial. Ahora este mandamiento, no cometerás adulterio, significa lo que dice. No cometer adulterio es fundamentalmente importante porque sobre eso está fundamentada la santidad de la familia. Pero por supuesto no solo esto está contenido en este mandamiento. Al leer el Viejo Testamento, los Salmos, los Proverbios, especialmente el Cántico de Salomón, o alguno de los profetas mayores, encontraremos que la idea de la mujer adúltera, que le es infiel a su marido, constantemente simboliza el alma humana que se desvía hacia algún otro dios. En aquellos días esto entrañaba irse tras uno de los dioses paganos. Hoy en día no significa eso, sino darles poder a las cosas externas, diciendo: bueno, la oración no soluciona esto por tal y cual razón. Eso es darle poder a un dios falso. No puedo hacer nada porque estoy demasiado viejo. No tengo el dinero ni la suficiente influencia. No puedo vivir en este clima o lo que sea. Es la forma moderna que tomará la infidelidad. Octavo mandamiento. No hurtarás. En realidad nos da una clave de la oración científica. Veamos el verdadero significado de este mandamiento, una de las leyes fundamentales de la vida, revelada a Moisés en esta forma particular. Otros habían recibido estas leyes antes que Moisés. Eran conocidas en la India antigua y aún antes, pero estas leyes de la vida y de psicología le llegaron a Moisés de esta manera, clara. Él las redactó así, y esta es la forma en que nosotros, los del mundo occidental, las hemos recibido, y me parece que es la forma más clara y la mejor. No hurtarás, mucha gente dirá: bueno, ¿y entonces qué? Siempre hemos sabido que no debemos robar. Si lo hacemos tendremos dificultades y problemas, y probablemente terminaremos en prisión.
Ahora bien, mucha gente asiste regularmente a la iglesia y aquellos que leen libros religiosos no son carteristas ni vuelan cajas fuertes, como tampoco sacan dinero de un cajón ni roban un automóvil. Pero tenemos que caer en la cuenta que este es tan solo el significado externo y superficial de todo esto. A través de los tiempos, solo un pequeñísimo porcentaje de la población humana alguna vez ha robado algo realmente. El respeto por la propiedad de otros es un instinto primitivo, por lo que Moisés no se molestó en redactar estas leyes de la vida solo para decirle a la gente que no debería robar. Las redactó porque quería enseñarle a su gente a ir más allá de lo externo, justo al interior del corazón de la conducta humana, porque no hurtarás en realidad quiere decir no puedes hurtar. Estas leyes de la vida, estos 10 mandamientos, en esencia, no son meras prohibiciones como no fumar, no gira a la izquierda o calle sin salida. Moisés no se tomó el trabajo solo para decirle a su gente que no debía robar. Estos 10 mandamientos en realidad significan que no se pueden hacer estas cosas. Por ejemplo, por más excéntrico que suene, te puedo decir, no atravesarás a nado el océano Atlántico, a sabiendas de que mientras vivas, aunque dures más que Matusalén, jamás cruzarás a nado el Atlántico. Pero no estamos realmente diciendo que no debes hacerlo, sino que no lo harás, no importa cuánto tiempo vivas en el plano físico. Si alcanzas un grado de entendimiento lo suficientemente alto, puede que te traslades de un lado al otro del Atlántico, como Jesús se trasladó por encima del agua, pero jamás cruzarás a nado el Atlántico. De manera que no cruzarás a nado el Atlántico quiere decir que no te estamos prohibiendo que lo hagas. Está diciendo que no lo harás porque no puedes. En estas 10 leyes de la vida, cada vez que Moisés dice no, lo que quiere decir es no puedes. Esta fundamentalísima ley de la vida expresa que no podemos robar. 9º mandamiento. No mentir. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Este mandamiento es el más importante de todos los mandamientos cuando se lo entiende correctamente. Primero que nada, el significado obvio es muy importante, si bien es solo el principio. No decir mentiras acerca de la gente. Suponemos que a todos se nos enseñó eso cuando éramos niños. No decir que fulano se comió todas las galletas si fuiste tú quien lo hizo. No decir que tú lo hiciste para protegerlo a él. Eso es bastante obvio, pero como bien sabemos, no siempre se acata. Hasta la gente de mayor excelencia a menudo levanta falso testimonio contra sus vecinos. ¿Qué hay de la calumnia, la difamación y el chismorreo? Se ha producido una inmensa cantidad de sufrimiento e injusticia en el mundo por cuenta de los chismes maliciosos, por lo general completamente falsos. Por supuesto, cualquier persona en el sendero espiritual que tenga el más leve deseo de progresar, no se entregará a los chismes. La persona que los escucha es tan mala como la persona que los dice. Si no hay quien escuche, entonces el chisme no puede darse. Algunos predicadores dicen que Dios nos castigará por levantar falso testimonio, pero en la enseñanza de la verdad sabemos que seremos castigados por la ley del ser. Así como haces, así se te hará a ti. En la Biblia dice no levantarás falso testimonio, pero mientras estemos demostrando o expresando cuerpos limitados, enfermedades y lo que llamamos edad madura o ancianidad, mientras que lo que tengamos no sea la salud perfecta, la libertad perfecta, la felicidad perfecta, estaremos levantando falso testimonio. Por eso estamos tan seguros de que este es el más importante de los mandamientos. 10º mandamiento. No codiciarás ni cosa alguna de tu prójimo. Hay varias frases concernientes a codiciar. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su esposa, sirviente, sirvienta, ganado, ni cosa alguna que sea de otro. Mucho mal se causa en el mundo por querer algo que no nos pertenece. Moisés sabía lo que la codicia hace, en lo que hoy llamamos el subconsciente o inconsciente. La codicia afecta el alma del hombre, aun cuando la codicia nunca te induzca a tomar algo que no te pertenece, socava y pudre tu alma.
te excluye de Dios. ¿Por qué? Porque codiciar algo significa que no entiendes la ley del ser. No entiendes que cualquier cosa que tengas o de la que carezcas es la imagen externa y la expresión de tu conciencia. Hasta que no entiendas esto no puedes ser salvado. No hay nada en el mundo que alguna vez hayas concebido de lo cual Dios no tenga en abundancia. El suministro de Dios es infinito y envidiar a alguien porque parece que tiene más es negar tu propio contacto con Dios. ¿Qué son los celos? ¿Qué es la envidia? ¿Acaso no son codicia? Cuando miramos a otro hombre o mujer y deseamos algo que esa persona tiene, o a lo cual en toda justicia no tenemos derecho, estamos codiciando. Eso es terriblemente perjudicial para nosotros. Moisés lo sabía lo que la codicia nos hace en lo que hoy día llamamos el inconsciente o el subconsciente, de manera que puso énfasis en la literal y anticuada usanza oriental. Si ves algo que una persona posee, que te agrade, que te gustaría tener, no hay nada de malo en eso, pero no vayas a querer quitárselo ni a odiarla porque ella lo tiene y tú no. De hecho, nadie tiene nada que no venga directamente de Dios. El suministro de Dios es infinito. Dios tiene un infinito suministro de eso que tu vecino posee, y con mucho gusto te lo dará si cultivas la conciencia a través de la cual tal cosa puede aparecer. La codicia lleva a la agresión, al robo, al asesinato, pero esto no es lo peor de todo, es que afecta al alma del hombre. Hasta que hombres y mujeres entiendan que nada jamás les puede pasar, les puede venir o se les puede quitar, excepto que esté de acuerdo con el estado de sus conciencias, no tendrán la clave de la vida y no podrán ser salvados. Lo que importa es tu estado mental, ese estado es lo que te conduce a una casa o trabajo, lo que te da un cuerpo enfermo o sano, hasta que entiendas que tu vida está regida por tu mente y tu conciencia. No habrá esperanza para ti. No tienes la clave de la vida. Más allá de que codiciarse algo malo o no, el hecho es que si codicias significa que te estás perdiendo la clave de la vida. Cuando ves a otra persona en posesión de algo que te parece muy refinado y apetecible, no hay nada malo en eso. Admíralo, pero dite a ti mismo, yo estoy en contacto con la fuente de eso. Esa bella casa que él tiene, el feliz matrimonio de ella, su excelente posición. Yo estoy en contacto con la fuente de todo eso. El suministro de Dios es inagotable y puedo tener lo mismo y mejor. Con toda seguridad será mejor porque lo que le va bien a otra persona seguramente no te quedará a ti exactamente. Si se lo quitas, no te quedaría, pero todo aquello que recibes de Dios te encaja a la perfección. Veamos estas dos ideas, codicia y adulterio. En realidad están unidas, porque codiciar es de deslealtad a Dios, y en el sentido del Viejo Testamento también lo es el adulterio. Cuando la Biblia dice que no hay que adulterar, esto significa no adorar a otro Dios. Si piensas que la única forma que tienes de obtener lo que tu vecino posee es quitárselo, entonces estás adorando a un falso Dios.